Bueno, imaginemos por un instante la escena. San Petersburgo, principios del siglo XX. Es una de esas noches donde el viento helado del Báltico azota los ventanales con una furia casi viva. Un clima implacable. Desde luego. Pero en el interior de una habitación de techos altísimos, pues la única luz que resiste es la de un candil mortecino. Su resplandor amarillento ilumina un gastado tablero de madera. El centro de su universo, claro. Exacto. Frente a esas 64 casillas, un hombre permanece en un silencio absoluto. Sostiene una pieza en el aire, dudando, mientras el mundo exterior comienza a desmoronarse a su alrededor, arrastrado por la guerra, las revoluciones y el colapso de imperios. Y lo fascinante es que este hombre no busca la salvación política, ni siquiera huir materialmente de allí. Para nada. Busca, con una devoción casi mística, la verdad absoluta oculta en la geometría del ajedrez. Hoy, en esta inmersión profunda, nos adentramos de lleno en la vida de Leonid Kubel. Y estamos hablando, sin la menor duda, de uno de los más grandes compositores de estudios y problemas de ajedrez de toda la historia. Totalmente. Y para quienes nos escuchan y quieren saber cómo hemos construido esta historia tan llena de contrastes, de luces brillantes y sombras aterradoras, hemos acudido a fuentes muy diversas. Sí, nos vamos a apoyar en un conjunto de documentos realmente exhaustivo. Hemos revisado artículos históricos, entradas de la antigua enciclopedia soviética y unos ensayos maravillosos, muy detallados, de publicaciones como Bayesian Spectacles y Chessentials. Sin olvidar, por supuesto, las recopilaciones originales de sus propios libros. Claro, obras fundamentales como sus 150 estudios de finales. Esa es nuestra base, porque nuestra misión con este análisis no es saber, no es solamente diseccionar la brillantez matemática de las más de 2.800 composiciones que nos dejó. Sería quedarnos en la superficie. Exacto. Queremos rasgar esa superficie. Queremos adentrarnos en la tragedia personal, en un amor fraternal inquebrantable y en la resistencia de un creador que decidió edificar monumentos de belleza eterna justo al borde del abismo. Totalmente de acuerdo. Aunque, antes de entrar en materia, es mi deber hacer una aclaración fundamental sobre nuestro enfoque hoy. Por supuesto, adelante. La vida de nuestro protagonista transcurre inevitablemente durante algunos de los episodios históricos más oscuros del siglo XX en la Unión Soviética. Hablamos de las grandes purgas, del Gran Terror y de la devastación absoluta de la Segunda Guerra Mundial. Años terribles. Sí. Y al abordar estos eventos, nuestro análisis se va a limitar de forma estricta a relatar los hechos tal y como aparecen documentados en las fuentes históricas que hemos mencionado. Es importante dejarlo claro. Exactamente. Lo haremos de manera absolutamente imparcial. No tomaremos posturas políticas ni vamos a respaldar ninguna ideología. Nuestro único propósito al mencionar estos hechos es contextualizar la vida, la obra y, lamentablemente, el trágico destino final del biografiado. Bueno, vamos a desentrañar esto. Empecemos por los orígenes, porque la historia de la familia Kubel tiene un aroma particular, unas raíces culturales que marcan todo su destino. Raíces germano-bálticas, para ser exactos. Eso es. El padre había nacido en Letonia, pero se traslada a la capital del Imperio ruso persiguiendo una vida mejor. Y allí nace nuestro protagonista, bajo el rimbombante nombre de Karl Arthur Leonid Kubel. Fíjate que los registros de la época nos muestran una fecha de nacimiento que refleja perfectamente la dualidad del mundo en el que vivía. Sí, la diferencia de calendarios. Claro, nació el 25 de diciembre de 1891, según el antiguo calendario juliano, lo que sería el 6 de enero de 1892 en el gregoriano. Pero la tragedia, como en las grandes novelas clásicas, pues no tardó en asomarse a su puerta. Es que la infancia de Leonid está marcada por un desarraigo repentino. Siendo apenas un niño pequeño, el padre decide trasladar a toda la familia de vuelta a la costa báltica, a Riga. Buscando prosperidad, supongo. Por motivos laborales, sí. Parecía un nuevo comienzo, pero fallece repentinamente a los pocos meses de llegar. Un golpe demoledor. A nivel emocional y económico, esto obliga a la madre, ya viuda, a recoger los pedazos y regresar apresuradamente a San Petersburgo con los niños. Y resulta muy poético, de una forma tremendamente melancólica, que esa ciudad inmensa de canales helados será verdaderamente su puna, el escenario de su gloria, y trágicamente su tumba. Es precisamente en medio de esa orfandad, de esa vulnerabilidad en una ciudad tan imponente, donde el ajedrez se convierte en el refugio absoluto. No era una simple afición, era un escudo. Literalmente. Hablamos de 3 hermanos varones.
una especie de tríada fraternal que respiraba ajedrez. Fíjate cómo se repartían los roles. Es de novela. Estaba Arvid, el hermano mayor, que se convertiría en un jugador práctico fortísimo. Un luchador de tablero capaz de competir en los primeros campeonatos de la Unión Soviética. Luego estaba Evgeny, el menor, que era economista de profesión, pero con una innegable vocación artística también. Y en medio de los dos, como un puente natural, estaba Leonid, el verdadero genio de la familia. Los recuerdos de sus contemporáneos hablan de una dinámica familiar conmovedora. Describen su relación como una amistad indivisible. Para ellos, mover los peones y los caballos de madera no era un pasatiempo de domingo, era su lengua materna. Un código secreto, un refugio inexpugnable para comunicarse frente a un mundo exterior hostil tras perder a su padre. Y hay un detalle sobre el despertar de este genio que parece sacado de un relato de realismo mágico. Se cuenta que Leonid aprendió a jugar a los 7 años. En completo silencio, ¿verdad? Sí, simplemente observando las partidas de su padre antes de que éste falleciera. ¿Y sabes qué es lo que más me llama la atención de todo esto? Que, como investigadora, me fascina ver que al pequeño Leonid jamás le interesó derrotar a un oponente humano. No buscaba la sangre de la batalla competitiva. Exacto. No le importaba el ego de aplastar al que se sienta enfrente. Él veía el tablero como un laberinto geométrico. Solo quería encontrar la salida perfecta. A los 12 años ya empieza a ganar premios en el extranjero, como solucionista en la revista Bohemia de Praga. Y a los 13 años, justo el día de Navidad de 1904, publica su primer estudio oficial. Lo fascinante aquí es cómo ese primer estudio, aunque sea modesto, ya contenía el ADN absoluto de lo que sería su estilo maduro. ¿Tanta claridad había ya en un niño? Había una búsqueda incipiente de claridad, una aversión casi física al caos innecesario, y fíjate hasta qué punto era consciente de su propio proceso evolutivo que, 20 años después, ya consagrado mundialmente, volvió sobre esa misma obra. ¿Para corregirla? Para perfeccionarla, le añadió unos movimientos previos que le otorgaron una profundidad analítica abismal. Esto nos habla de un perfeccionista obsesivo. Alguien comprometido de por vida con la pureza inmaculada de sus ideas. Y resulta que esa pureza tiene una explicación profesional detrás, porque él nunca vivió del tablero. Así es, se ganaba la vida trabajando como ingeniero químico. Y esto no es un mero dato biográfico de relleno. Para nada, es la clave de bóveda para entender su mente. El rigor del pensamiento científico, esa obsesión por la pureza de los elementos en un laboratorio, moldeó directamente su arte en el ajedrez. En las composiciones de Kubel, cada pieza sobre el tablero no es un soldado en una guerra. Es un reactivo químico. Exacto. No sobra ni falta un solo peón para que se produzca la reacción final. Todo está medido al miligramo. Esto nos regala una perspectiva interesantísima sobre la creatividad. Solemos pensar que el arte fluye libremente, sin barreras. Pero la obra de Kubel demuestra que someterse a las reglas más rígidas es lo que permite alcanzar formas altísimas de belleza. Esto entronca directamente con lo que él mismo definió como su credo, las bases de la escuela ultramoderna de composición. Sus reglas eran verdaderamente inquebrantables. Para Kubel, la idea creativa pura siempre prima sobre el valor material de las piezas, ¿no? Siempre. Además, exigía que la posición inicial pareciera completamente natural. Debía ser, en sus palabras, un flash o una instantánea de una partida viva. Odiaba esas composiciones artificiales de la época, llenas de piezas aglomeradas en un rincón sin sentido lógico. Las detestaba. Y por encima de todo, sentía una devoción religiosa por el concepto del mate de modelo. Para refrescar un poco este concepto a quienes siguen la teoría del juego, recordemos que el mate de modelo es la cumbre de la estética ajedrecística. Exige que, en el momento exacto de dar jaque mate, absolutamente todas las piezas del bando ganador participen de forma activa. Y además, cada casilla de escape del rey debe estar controlada por una sola pieza atacante, sin duplicidades. O bloqueada por una pieza del propio bando perdedor. Es una economía absoluta de medios. Kubel sentía un rechazo frontal hacia lo que él llamaba despectivamente piezas parásitas. Esas que solo están en el tablero haciendo bulto. Todo debía ser pura necesidad y armonía. Para ponerle rostro a esta mente tan estructurada, hay una anécdota fantástica en las memorias de su amigo Alexander Herbstman. Una descripción visual muy evocadora. Sí, parece sacada de una novela de misterio. Nos pinta a Kubel como un hombre tremendamente elegante, un poco más alto de lo normal, que a sus 50 años conservaba un rostro asombrosamente joven.
con unos ojos azules intensísimos que parecían escrutarlo todo. Y el detalle clave, usaba unos quevedos, esas gafas antiguas sin patillas que le colgaban del puente de la nariz. Herbstman decía que se posaban en su rostro como una mariposa. Llevaba un bigote castaño impecablemente recortado, y sus maneras eran siempre, en toda circunstancia, extremadamente calmadas. Era como una figura de otro tiempo, un erudito romántico del siglo XIX atrapado en medio de la brutalidad implacable del siglo XX. Pero esa apariencia refinada ocultaba un ilusionista feroz en el tablero. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Hablemos de su gran obra maestra. Ese estudio publicado en 1922 que dejó al mundo boquiabierto. Quienes conocen la literatura ajedrecística saben que esta posición tiene un aura mítica. En lugar de dar frías coordenadas, intentemos visualizar la emoción de ese momento en el tablero. Es de una tensión insoportable. Visualicemos la escena. La situación parece totalmente desesperada para las blancas. El bando negro tiene un peón libre, corriendo hacia la última fila, a un solo paso de coronar y convertirse en una dama todopoderosa. Cualquier jugador normal entraría en pánico. Se rendiría o buscaría defenderse a la desesperada. La victoria de las negras parece un hecho matemático inevitable. Y entonces surge de la mente de Kubel un relámpago, una jugada mágica que desafía toda la lógica humana. Lanza su caballo al centro del tablero, directo a las fauces del rey enemigo. Un sacrificio espectacular literalmente le regala un caballo indefenso al rey rival. A primera vista es un suicidio táctico. Totalmente. ¿Y cuál es el propósito de inmolar una pieza tan valiosa? La geometría profunda e invisible del tablero. Al obligar al rey negro a capturar ese caballo, Kubel no está entregando la partida. Está preparando una trampa espacial y psicológica. Empieza a tejer una red de mate insospechada, apoyándose milimétricamente en su alfil. Permite deliberadamente que el peón negro corone y ponga una dama nueva en el tablero. Les da la mayor de las esperanzas para luego aplastarlos. Exacto. En el instante en que las negras creen haber ganado, las blancas rematan con un movimiento de alfil, entregando un jaque mate de modelo absolutamente deslumbrante en medio del tablero. Es de una brillantez tan pura que los registros nos muestran como grandes maestros modernos, como el legendario Palbenko, e incluso los analistas actuales con los ordenadores más potentes del planeta, han intentado diseccionar esta composición. ¿Y qué consiguen? Solamente maravillarse. La máquina calcula millones de jugadas por segundo usando la fuerza bruta. Pero Kubel encontraba estas secuencias guiado por una intuición estética inigualable. Él veía la belleza final mucho antes de empezar a calcular las variantes. Sin embargo, la tragedia de esta historia es el brutal contraste exterior. Mientras él orquestaba esta armonía celestial en su mente, el mundo real descendía hacia la disonancia más sangrienta. Con el estallido de la Revolución de 1917 y el clima de tensión sociopolítica posterior, marcado por un fuerte sentimiento antialemán, se vio obligado a camuflar sus raíces. Para sobrevivir, Karl Arthur Leonid tuvo que borrar su identidad original y pasó a firmar oficialmente como Leonid Ivanovich Kubel. Adoptó un patronímico puramente ruso para no levantar sospechas entre las autoridades, aunque, como un guiño de pura rebeldía, se sabe que siguió usando en secreto sus iniciales originales germánicas KAL, exclusivamente en composiciones que lograba enviar al extranjero. Era su pequeña forma de gritar al mundo que seguía siendo él. Pero ese orgullo íntimo pronto chocaría de frente con la implacable maquinaria del gran terror estalinista. Y aquí llegamos al oscuro año 1937. La época de las grandes purgas. Los registros documentales muestran que aquí la tragedia golpea el centro neurálgico de su familia. El hermano mayor, Arvid, que trabajaba discretamente como contable para el club deportivo Spartak, es arrestado de madrugada en noviembre. Se le aplica el temido artículo 58 de la ley soviética. El cargo oficial fue de actividades contrarrevolucionarias y traición, pero según los archivos desclasificados décadas después, su verdadero crimen documentado fue seguir enviando inofensivos problemas de ajedrez por correo a periódicos extranjeros. Publicaciones que las autoridades clasificaban como burguesas y subversivas. Tras un proceso sumarísimo, Arvid fue ejecutado por fusilamiento el 11 de enero de 1938. Es que te paras a pensarlo y resulta escalofriante. Un hombre asesinado por el Estado simplemente por compartir arte abstracto a través del correo postal.
Ese impacto destrozó por completo el espíritu de Leonid. A partir de ese maldito año 37, deja de usar para siempre sus iniciales originales. Se sumerge en un miedo constante, silencioso. Aterrorizado de que en cualquier momento se le asociara con su hermano, a quien la maquinaria estatal ahora consideraba oficialmente un enemigo del pueblo. Es una dualidad que encoge el alma. Hay que imaginarse a este hombre, de modales suaves, saltando ante cualquier ruido en la escalera de madrugada, esperando que vengan a por él. Y para escapar de ese pánico asfixiante, se encierra herméticamente en su mente para crear universos de pura lógica sobre un trozo de madera. El ajedrez dejó de ser una vocación para convertirse en un asidero vital de emergencia. En el tablero, el caos de las purgas no existe. Existen reglas claras y una justicia poética que siempre recompensa al que piensa con claridad. Fuera de ese tablero, sin embargo, la situación solo iba a hundirse aún más en el abismo. Y así entramos en el dramático capítulo final de esta historia biográfica. Estalla la Segunda Guerra Mundial. Se produce la invasión de la Unión Soviética y comienza el espantoso sitio de Leningrado a partir del otoño de 1941. Ya no hablamos de purgas, hablamos de una ciudad entera rodeada por el ejército enemigo, sometida a bombardeos aéreos, a un frío glacial y a un hambre indescriptible. Si conectamos esto con el panorama general de lo que estaba ocurriendo en la ciudad sitiada, podemos empezar a entender la tremenda magnitud de la decisión final que tomó nuestro protagonista. Las autoridades locales organizaron evacuaciones de emergencia en tren a través de rutas peligrosas para salvar a intelectuales y artistas prominentes antes de que el cerco se cerrara herméticamente. Y Leonid Kubel, dado su enorme prestigio internacional, tenía un billete asignado para salir de ese infierno. Y aquí ocurre ese encuentro final casi cinematográfico que nos relata su amigo Herbstman. En medio del caos de las evacuaciones, Herbstman se topa con Leonid en la calle. Sabiendo lo que se avecinaba, le ruega desesperadamente que suba al tren y salve su vida. Pero Leonid, ajustándose esos inseparables quevedos con su calma habitual, se niega en rotundo a abandonar la ciudad. Su razón quedó documentada para la historia. Dijo: «No puedo dejar atrás a mis hermanos». Es una lealtad familiar que resulta sobrecogedora y encierra una tragedia literaria marquísima, casi shakespeariana. Porque él se negaba a abandonar a su hermano menor, Evgeny, que seguía atrapado en la ciudad. Pero al hablar en plural, Al mencionar a sus hermanos, nos damos cuenta de que Leonid ignoraba por completo que Arvid llevaba 3 años muerto, ejecutado en una fosa. se quedó voluntariamente en el infierno de Leningrado por una lealtad absoluta hacia un fantasma. El desenlace es implacable. Evgeny no logra resistir la dureza del cerco y muere de inanición a finales de 1941. Leonid se queda entonces completamente solo, en una ciudad congelada, oscura y hambrienta. El cerco aprieta, totalmente debilitado por la falta de alimento, perdiendo la vista progresivamente al final de sus días, Leonid se niega a rendirse mentalmente. Sigue trabajando. Y en esos días finales presenciamos un verdadero milagro de la tenacidad humana. Totalmente a oscuras, solo en su habitación helada, componiendo a la ciega en el teatro de su mente. Sin tener siquiera la fuerza física para mover las piezas de madera. Logra diseñar y resolver un problema de jaque mate en 7 movimientos. Una obra de una complejidad asombrosa, visualizando sacrificios en la oscuridad total de su imaginación. Esa obra, Su canto del cisne, milagrosamente sobrevivió a la guerra y fue publicada de forma póstuma en 1948. Su último diagrama manuscrito documentado está fechado el 7 de marzo de 1942. Apenas unas semanas después, el 18 de abril de 1942, Leonid Kubel muere finalmente de hambre. Tenía 50 años recién cumplidos. Aquel hombre de porte refinado, el ingeniero pulcro que dedicó su vida a buscar la geometría perfecta, termina sus días de la forma más brutal. Su cuerpo es arrojado a una fosa común en el gigantesco cementerio de Piskariovskoye, junto a cientos de miles de víctimas anónimas. Es el contraste más brutal que uno pueda imaginar. La aniquilación física total frente a la inmortalidad absoluta de su intelecto. Porque aunque su cuerpo pereció en el barro, su mente nos dejó un legado imperecedero de miles de posiciones que son puro arte destilado. Hay un detalle que ilustra perfectamente la magnitud de este legado. El gran escritor Vladimir Nabokov, Que, además de genio literario, era un compositor de ajedrez sumamente elitista y exigente. Exacto. Nabokov sentía un profundo desprecio por la escuela soviética. La consideraba aburrida, excesivamente mecánica y falta de inspiración poética.
Sin embargo, al revisar los problemas de Kuvel, el mismísimo Nabokov tuvo que rendirse ante la evidencia. Llegó a admitir que frente a las creaciones de Kuvel, el único sentimiento posible era un deslumbrante asombro. Su originalidad rompía cualquier prejuicio ideológico. Porque Kuvel enseñó a generaciones enteras que incluso en las posiciones más áridas o sin esperanza, siempre hay recursos ocultos y mágicos. Demostró que las piezas de madera tienen una vida latente que solo un verdadero artista puede llegar a despertar. Entonces, después de recorrer este camino lleno de genialidad y horror, ¿qué significa todo esto? ¿Qué nos deja en herencia la vida de un hombre que dibujó constelaciones perfectas mientras el mundo se le caía encima? Esto plantea una pregunta importante y muy profunda sobre cuál es el verdadero papel del arte en la supervivencia humana. La obra de Kuvel no es solo un conjunto de pasatiempos o enigmas de salón. Es la demostración palpable de que ante la violencia extrema y la barbarie, la mente humana tiene la asombrosa capacidad de construir fortalezas interiores inexpugnables, hechas de belleza indestructible. La dignidad de su espíritu. Resulta muy provocador llevarse esta reflexión a nuestro presente. Sin duda. Existe hoy un debate constante sobre los límites de las inteligencias artificiales, a las que entrenamos incansablemente para resolver problemas complejos con una eficiencia brutal. Superando cualquier límite humano en el cálculo puro. Sin embargo, la historia de Kuvel plantea una duda fascinante a quienes nos escuchan. Cabe preguntarse si una máquina hiperavanzada, que jamás ha sentido el terror de una purga política, que no conoce el hambre, el sacrificio ni el frío atroz de Leningrado, podrá alguna vez llegar a crear una obra de arte impulsada por la desesperada necesidad humana de aferrarse a la belleza para no volverse loco. Es una reflexión bellísima. Cuando el ruido y la ansiedad del mundo moderno amenazan con aplastar nuestro día a día, merece la pena detenerse un segundo y pensar en aquel hombre elegante, de quevedos como mariposas, que, acorralado por las bombas y el hambre en una noche helada, decidió que la forma más elevada de rebelarse contra la muerte era inventar un movimiento tan perfectamente bello que nadie jamás podría destruirlo. Ha sido un viaje intenso y profundamente conmovedor, a través de las cicatrices de la historia y la magia del tablero. Ha sido un honor compartir este análisis. El honor ha sido mío. Hasta nuestra próxima inmersión profunda. Merece la pena seguir buscando esa belleza, incluso cuando el caos parece dominarlo todo. Adiós. La noche ya no cambia con el día. La ventana es una pared de escarcha. A veces las bombas tiemblan en la distancia, pero ya no agitan mi mente. El mundo cae afuera y aquí dentro solo queda el tablero. Sé que cada instante puede ser el último, por eso no lo desperdicio. Siento el frío como una prueba, siento el hambre como una voz que me recuerda que todavía estoy vivo. Mis manos se abren en grietas, la madera está helada. A veces ya no distingo si sostengo una pieza o el aire. Las piezas giran en mi mente como planetas silenciosos. No veo guerra, veo armonía, una música exacta que me alimenta más que el pan. Si el cuerpo se apaga, la idea permanece. Recuerdo mi infancia, la luz sobre la mesa familiar, las risas breves, mi hermano inclinado sobre el tablero. Es extraño como el pasado, tan fugaz entonces, arde ahora como fuego verdadero. Ya no sé si es día o noche, mi vista se retira lentamente, las sombras desaparecen. Compongo desde la oscuridad una línea pura
sacrificio inevitable, una belleza que nadie ve todavía. El frío es un maestro severo, el hambre un reloj sin sonido. Cada latido podría ser el último y sin embargo nunca pensé con tanta claridad. La vida se va, lo sé, la siento escapar en el aliento, pero cada instante es una revelación. En cada pieza que sostengo hay un universo intacto. En cada combinación perfecta mi corazón sigue latiendo. Si mañana no despierto, no será silencio, será una posición exacta, esperando ser comprendida.